Hola, buenos días. Soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy tengo el placer de estar con Igoz Arambarri, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, experta en diabetología, pertenece a la red GEDAPS de Euskadi y es fundadora de la clínica online Doctora Arambarri. Buenas tardes, Igos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias, Teresa, pues encantada de poder estar aquí con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la diabetes gestacional, porque ¿qué te parece, Igos? ¿Qué panorama tenemos con la diabetes gestacional actualmente? Bueno, la diabetes gestacional es una patología cada vez más prevalente. En España, bueno, hay mucho baile de datos, pero se estima que entre el 7 y el 15% de las mujeres que tienen un embarazo pues pueden sufrir una diabetes gestacional. Si hacemos una media aproximada, esto significa que entre aproximadamente una de cada 10 mujeres que tienen un embarazo pues tienen una diabetes gestacional. Con lo cual, pues es una patología prevalente y estamos viendo que a consecuencia de la pandemia, de los confinamientos, de toda la modificación de hábitos de vida que hemos sufrido, pues está habiendo una pequeña incidencia mayor, están aumentando los casos de diabetes gestacional pues en estos últimos meses. Entonces, bueno, veremos a ver lo que va pasando porque, bueno, es una patología muy a tener en consideración, sí. Vale, Igos, y de esa estadística entre el 7 y 15% en España, ¿en qué regiones hay más, en qué regiones hay menos diabetes gestacional? Pues mira, es un tema sobre el que se ha hablado mucho porque no disponemos de datos de todas las comunidades autónomas o datos oficiales, por lo menos. Hay comunidades que sí que hacen yo creo que se registra en todas las comunidades de manera adecuada, pero luego la publicación de esos datos es un poco, pues igual no se realiza igual en todas las comunidades, con lo cual el baile de datos y las diferentes fundaciones y los diferentes sistemas de salud de las comunidades pues difunden datos un poco dispares. Los estudios que ahí hablan pues eso de una media estimada de prevalencia de entre del 10 y el 12%, pero depende un poquito de qué registros y qué bases de Vale. datos revises. Sí. Vale, vale. Y con el tema de la diabetes gestacional, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Vamos a más diabetes gestacional o la sociedad va más concienciada y como que sea una tendencia más hacia la baja? ¿O cómo lo ves tú? En estos últimos meses yo sí tengo la sensación de que hay, como comentaba con anterioridad, que puede haber un cierto incremento de esa incidencia, que puede empezar a haber más nuevos casos, ¿verdad? No sé hasta qué punto hay una concienciación de lo que implica una diabetes gestacional. Es decir, muchas mujeres con las cuales hablo en consulta y que igual han tenido una diabetes gestacional, pues han percibido o han recibido la información o la han interpretado de que realmente es una enfermedad que se da en el embarazo y luego se cura. Y esto no es cierto. Es verdad que muchas mujeres después del parto, pues con la lactancia y con toda la vorágine esta que viven, las cifras de glucosa que durante el embarazo han estado elevadas se normalizan y digamos que desaparece, entrecomilladamente, pero no se cura. Es decir, la diabetes gestacional deja ahí una huella imborrable, tanto en la madre como en el bebé. Y realmente pues, es una patología que necesita un seguimiento de por vida, porque sabemos que aumenta mucho el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 en un plazo muy corto de tiempo, en unos 5 años. Hay muchas mujeres pues relativamente jóvenes, ¿no? De cerca de 40, 45 años que dicen, ¿cómo he hecho yo ahora una diabetes tipo 2? ¿Pero qué está pasando? Y te retrotraes un poco en su historia y te dicen, sí, tuve una diabetes, pero en el embarazo, pero yo no tuve que tomar ningún medicamento, ni necesité insulina, con cuidarme un poco.
Y sí tengo un poco la sensación de que la concienciación sobre esta patología pues tiene un amplio margen de mejora. Tenemos mucho trabajo por hacer. Vale, vale, sí, como que ven que al dar a luz como que desaparece y se confían, ¿no? Bueno, esto ha sido algo durante el embarazo y ya, ¿no? Y como que se olvidan, ¿no? Las mujeres, ¿no? Y no le dan la importancia que le deberían dar, ¿no? Que es una señal, un aviso importante, ¿no? Como si fuera algo Y transitorio, efectivamente, eso es. vale, ¿y qué crees que podríamos hacer para prevenir o en qué momento crees que sería importante empezar a prevenir una diabetes gestacional? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero y lo más importante es informar a las mujeres, a todas las mujeres, tengan un embarazo o no, que en el caso de que puedan tener un embarazo, tienen riesgo de tener una diabetes gestacional. Nadie estamos a salvo ni nada nos exime de que podamos desarrollar una diabetes gestacional. ¿Cuál puede ser el mejor momento? Cualquiera. Es decir, este mismo. Es decir, cuando hablamos de prevenir una diabetes gestacional, estamos hablando también de prevenir otras muchas enfermedades cardiovasculares, de prevenir una diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares, otras patologías, neoplasias. Es decir, estamos hablando realmente de mejorar, ¿no?, el estilo de vida, mejorar una serie de parámetros que aunque bueno, parezca que no tienen relación, pues sí que pueden llevarnos a desarrollar estas patologías, con lo cual el mejor momento es siempre, es decir, por ejemplo, una mujer que tenga un sobrepeso, una obesidad, ¿no?, y que esté planteándose un embarazo, pues en el momento del embarazo puede ser un momento estupendo para empezar a modificar a prevenir, ¿verdad? Pero es que antes también, es decir, porque antes no estamos solo previniendo la diabetes gestacional, sino el resto de patologías y complicaciones que pueden acarrear, con lo cual siempre es buen momento para empezar a prevenir. Sí, siempre es un buen momento, ¿no?, para empezar a cuidarse por todo lo que lleva asociado. Estamos previniendo pues patología metabólica, riesgo cardiovascular. ¿Y qué estrategia recomendarías pues para prevenir la diabetes gestacional? Como comentaba antes, es muy importante informar a las mujeres. Hay una serie de factores de riesgo que nos pueden predisponer a desarrollar una diabetes tipo 2 o una diabetes gestacional, perdón, como puede ser pues, la edad. Cada vez tenemos hijos siendo más mayores, en una edad mayor de 35 años nos predispone, el hecho de tener un sobrepeso o una obesidad también, antecedentes de hipertensión arterial, de haber tenido en un embarazo anterior una diabetes gestacional, el hecho de tener antecedentes familiares de una diabetes tipo 2 o de mujeres de nuestra familia que hayan tenido una diabetes gestacional, pues también nos predispone. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Al margen de todo eso, como comentaba antes, nadie estamos a salvo de desarrollar una diabetes tipo gestacional, perdón, porque hay una predisposición genética a desarrollar una diabetes gestacional y de eso no estamos a salvo nadie. Es decir, si a esa predisposición genética le asociamos los factores de riesgo que comentaba antes, pues hombre, el riesgo es elevado. ¿Y cómo prevenir? Pues hombre, si tenemos un sobrepeso, una obesidad, evidentemente todo aquello que nos suponga perder peso, mejorar nuestros hábitos, ¿no?, de alimentación, de ejercicios, de hacer nuestro estilo de vida, pues va a contribuir positivamente. Hay cosas que no podemos modificar, otras muchas sí, ¿no? Entonces se puede trabajar a ese nivel, ¿no? Intentando modificar pues esas cosas, esos hábitos que son modificables. Y si una mujer tiene diabetes gestacional en un embarazo, ¿qué probabilidad hay de que tenga en el segundo embarazo o en el tercero de nuevo una diabetes gestacional? ¿Hay alguna estadística? Pues mira, es un tema que he revisado hace unas semanas porque una mujer me preguntaba, tuve una diabetes gestacional y ahora estoy pensando en un segundo embarazo, ¿qué riesgo tengo?
Hombre, el riesgo está ahí. No os puedo dar datos concretos porque con la revisión bibliográfica que he hecho, pues no he encontrado datos pues que os pueda dar. Pero sí que sabemos que si no ha habido modificación del estilo de vida, si una mujer ha tenido una diabetes gestacional, no hemos trabajado con ella la importancia de la patología, si no hay cambios en todos aquellos factores que tenía previo primer embarazo, pues es posible que desarrolle nuevamente una diabetes gestacional en un nuevo embarazo. Yo veo un poco de todo. Tengo mujeres, pacientes que igual han tenido una diabetes gestacional en el primer embarazo. Hemos trabajado con ellas la importancia, las consecuencias que puede acarrear no solo en el posparto, sino a posteriori para ella y para su hijo. Y entonces, bueno, pues de esa manera hemos conseguido que en posteriores embarazos, cuidando, modificando una serie de pautas y factores, pues hemos conseguido que no desarrollen una nueva diabetes gestacional o a posteriori pues, otras consecuencias como una diabetes tipo 2. Pero depende mucho de cada persona y de la importancia que le demos los profesionales sanitarios a la patología en sí, porque acarrea consecuencias graves, tanto en el bebé como en la madre. De hecho, los críos, los bebés que nacen de madres con diabetes gestacional, tienen un riesgo elevado de desarrollar una obesidad en la infancia ya, ¿no? Incluso una diabetes tipo 2. En estos niños el riesgo de tener una diabetes tipo 2 en una edad temprana se multiplica por 8 si lo comparamos con los bebés nacidos de madres sin diabetes gestacional, con lo cual yo creo que tiene importancia y que hay que explicar, hay que informar a las personas sobre el riesgo que acarrea todo esto. Totalmente de acuerdo. A mí lo que me pasa alguna vez en consulta es con una mujer con diabetes gestacional que normalmente por el embarazo las mujeres se agobian mucho con todo lo que sucede en el embarazo y transmitir a la vez la importancia que tiene la diabetes gestacional y a la vez tranquilizar es un poco difícil, ¿no? Porque no estresar de más a la mujer, ¿no? Pues que tiene que empezar a medirse la glucemia capilar, que tiene que cuidar la dieta y tal, pero a la vez transmitirle que es lo que está pasando, pues que luego, aunque cuando dé a luz probablemente se va a resolver, pero que, pues bueno, que se tiene que cuidar y todo esto. No sé si tú tienes esa misma sensación. Sí. Hombre, ya un embarazo ya te puede suponer ya pues cierto agobio, ¿verdad? Y si ya el transcurso del mismo, ya en segundo o tercer trimestre te dicen que tienes una diabetes gestacional y de repente te ves con el glucómetro midiéndote, viendo con el miedo que muchas veces transmitimos de igual hay que poner insulina porque los valores no son adecuados, etcétera. Yo creo que es importante estar cerca de estas mujeres, de apoyarles, de hacerles un seguimiento cercano, ¿no? Y bueno, hacerles ver que es posible controlarlo y que no están solas, ¿no? Porque realmente yo creo que muchas mujeres no están pensando ya solo en sí mismas, sino en el futuro bebé, ¿no? Y las consecuencias que pueda traer en el propio parto o después, ¿no? Entonces, sí, el embarazo tiene sus temas y toda la vorágine también hormonal tampoco te ayuda, ¿no? Pues a sobrellevarlo pues medianamente. Entonces, sí que a veces se agobian. Sí, muchas mujeres se agobian incluso cuando el test de O'Sullivan sale patológico, ¿no? Ya te llaman igual diciéndote, asesórame cómo me tengo que manejar y muchas veces igual es un falso positivo, ¿verdad? Y luego al hacer la curva larga, pues se ve que no hay ninguna alteración, ¿no? Pero sí que eso, bueno, supone una presión muy importante. Sí tengo la misma sensación que tú, Teresa, sí. Y para cuando la mujer da luz, ¿habría que hacer alguna prueba especial al niño o algo que se pueda hacer con ese niño pues para, no sé, pues para prevenir pues su riesgo cardiovascular, su diabetes en el futuro? Yo creo que lo más importante es promover un estilo de vida saludable.
los bebés y luego niños y niñas de madres que han tenido diabetes gestacional son críos que habitualmente tienen un sobrepeso o una obesidad, a pesar de que haya un estilo de vida, unas pautas de alimentación y una pauta de ejercicio físico adecuado. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que han estado en el útero de su madre y en ese ambiente diabetógeno, ¿no? Pues más dulce, como digo yo, pues eso les marca. Entonces, es primordial pues, un estilo de vida saludable, ¿no? Y eso empieza desde casa, la alimentación es muy importante, el ejercicio físico también, pero es verdad que con esos datos que aporta la evidencia científica, ese riesgo tan elevado de desarrollar una diabetes tipo 2, cada vez son más las familias que hacen un estudio genético que se utiliza para ver el riesgo que tienen de desarrollar una diabetes tipo 2, pero que a su vez es un recurso interesante de cara a establecer pues, pautas de nutrición, pautas de ejercicio físico, eso que se habla mucho en diabetes, no solo en diabetes gestacional, de personalizar, ¿no? Que intentamos hacerlo. Con los test genéticos que tenemos disponibles a día de hoy, podemos saber lo que la genética le puede deparar a ese niño o a esa madre, ¿verdad? Y en función de eso, adaptar algunas pautas de su día a día. Se pueden hacer cosas, pero hay que ser muy, muy estricto, ¿no? Desde pequeño, pues eso, fomentar un estilo de vida saludable, que a día de hoy, pues todos vivimos rápido y igual, pues sabemos la teoría, pero el día a día igual no nos lleva a cumplirlo, ¿verdad? Pero es importante, sí. Muy bien, sí, yo también estoy de acuerdo que tal vez en un niño que nace de una madre con diabetes gestacional sería muy interesante pues hacer algún test genético pues para ser más eficientes, ¿no? A la hora de, ya que van a cambiar su estilo de vida y que toda la familia lo tiene que cambiar, pues cambiarlo pero de la forma más eficiente posible, dando consejos más personalizados, ¿no? Sí, realmente cada vez más mujeres, inicialmente son las mujeres o las madres las que consultan, ¿no? Pues en relación a este estudio genético, ¿no? Porque quieren saber un poco el riesgo, ¿no? Que tienen, ¿no? Porque una cosa es la teoría, pero cuando ya ves una cifra, no, tienes un porcentaje de un 50% de desarrollar una diabetes tipo 2. Ostras, ya conoces tu riesgo personalizado, ¿no? Y entonces pues yo creo que es un reclamo muy importante de cara a tener en consideración pues, las cosas que tienes que hacer, ¿no? No es lo mismo que te digan, puedes tener una diabetes tipo 2. Bueno, no, pero tú concretamente con este estudio genético tienes este riesgo, ¿no? Y además, pues conociendo un poco la genética, pues podemos hacer cosas más personalizadas. Es decir, muchas veces yo me imagino, Teresa, que a ti te pasa algo similar, ¿no? Que tú conoces al paciente, intentas hacer un abordaje personalizado, ¿no? Pero cuando no dispones de información genética te falta esa parte, ¿no? Puedes modificar pautas de la alimentación en función de lo que hace ese paciente o que te dice que hace, o del ejercicio o tal. No sabes exactamente la genética, que es lo que realmente condiciona, ¿no? Lo que nos va a pasar en salud y en la vida, pues no lo conoces y yo creo que es interesante. Sí que están consultando cada vez más mujeres después del parto por este tema. Bueno, pues porque estamos intentando hacer concienciar un poco de la importancia. Y a mí personalmente como clínico pues me parece un arma muy interesante de cara a poder trabajar con las personas de forma personalizada, que es un poco la historia, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hablamos de enfermos, no, realmente la diabetes gestacional que pueda tener yo y la tuya son totalmente diferentes, aunque sea una diabetes gestacional. Y con una diabetes tipo 2 pasa lo mismo. Y entonces poder emplear la genética para esto, pues yo creo que es muy interesante, es un recurso muy interesante. Bueno, Igot, y si una mujer quiere contactar contigo porque tiene diabetes gestacional, o ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede contactar contigo? Bueno, yo tengo un teléfono de contacto, también puede acceder a mí por medio de la página web doctorarambarri.com.
Allí mismo tienen el teléfono de contacto, también pueden contactar por email si quieren. Yo siempre animo a todo el mundo, y en este caso concreto a las mujeres que han tenido una diabetes gestacional, que me llamen sin ningún compromiso, que me consulten. Yo les explico, porque creo que es muy importante transmitir la importancia de todo esto, ¿no? Yo me encuentro con mujeres que tuvieron una diabetes gestacional y no se hicieron ni el seguimiento posparto, ¿no? Que dices, ¿dónde hemos fallado nosotros como profesionales de cara a atender o hacer una atención adecuada de esta mujer? Entonces, cualquier persona, cualquier mujer u hombre, ¿no? Pero que tenga cualquier duda puede consultar conmigo sin ningún compromiso. Yo les hago una valoración, les asesoro y luego pues podemos ver si podemos hacer más cosas. Pero yo encantada, sin ningún compromiso pueden contactar conmigo. Sí. Perfecto, pues pondré en el vídeo, pondré cómo contactar contigo, pondré también cómo contactar con las dos realmente, y tú, porque tienes consulta online, ¿verdad? Sí. Ya con la pandemia empezamos a trabajar mucho online. Nos permite, bueno, una cercanía. Muchas veces la distancia geográfica también te limita, y el poder hacer la consulta online pues te permite, pues como he tenido pacientes de Andorra, por ejemplo, ¿no? Que me han contactado, o de Sevilla, o bueno, y eso también te permite hacer cosas con personas no solo de tu radio, ¿no? Como digo yo, de tu ámbito geográfico, sino llegar un poco más allá, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que es importante como mujer, como madre, como profesional, que estemos ahí, ¿no? Y que podamos aportar a las personas. Y con la pandemia pues esto ha ido a más, y la verdad es que los resultados son satisfactorios desde mi punto de vista. Estupendo, muy bien, pues ha sido un placer hablar contigo. ¿Algo más que quisieras añadir o comentar? Bueno, gracias. Yo creo que es importante que hayamos dado este paso, Teresa, de visibilizar la diabetes gestacional, porque es algo que está ahí un poco como en tierra de nadie. Simplemente incidir en eso, que no se cura después del parto, que hay que hacer un seguimiento de por vida, que es importante, que hay profesionales que, como tú y como yo, que nos encargamos y nos dedicamos a prevenir, a tratar y a hacer seguimiento, ¿no? Y a estar cerca de todas estas mujeres y sus familias, y que, pues que se animen, que no dejen de contactar con nosotros y preguntarnos. Ya les asesoraremos a ver cómo pueden ir haciendo las cosas. Simplemente eso, darte las gracias por hacer visible esto. Pues muchísimas gracias a ti, pues por tu tiempo, y porque sé que estás muy ocupada con todas las actividades que tienes, tanto en la sanidad pública como en tu actividad privada, y pues eso, agradecerte pues haber dedicado este tiempo pues para responder pues nuestras preguntas y orientar, pues bueno, es siempre de agradecer. Gracias a ti. La verdad es que cuando te gusta lo que haces, pues bueno, siempre sacas tiempo. Eso tú también lo sabes, que es así, ¿no? Que Sí, siempre, y es importante informar. Yo creo que es muy importante informar, que a veces no lo hacemos bien, y tenemos que intentar ahí estar y divulgar información interesante y que sirva a los pacientes.